Cobrar y pasar dinero con tu celular. Es segura, no te cuesta nada y no gastas tus megas. Tu plata contigo, sin necesidad de efectivo. Más que rápido, es de una. Con la confianza de Banco Pichincha. Solo en Payless encuentras los mejores estilos, los mejores regalos para toda la familia y la mejor promoción. Compra un artículo y llévate el segundo de igual o menor valor a mitad de precio. A todos les gusta Payless. Promoción válida hasta noviembre 23. La vida nos sorprendió con una enfermedad que aún no tiene cura, pero podemos prevenir su contagio. Usa la mascarilla, evitemos los lugares cerrados con gran cantidad de personas y acerquémonos solo lo necesario. El estado de excepción concluyó. Hoy tu vida y la de los que amas dependen de tu disciplina. Quito se cuida. Alcaldía de Quito. Autorización número 0280. CNE, Elecciones Generales 2021. Fin de espacio promocional y publicitario. Con toda la fidelidad. Con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos ya de regreso y saludamos a nuestros siguientes invitados, el señor doctor Hernán Pérez Luz y el señor asambleísta Raúl Tello, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana. El tema es, sigue alargándose el trámite de la ley de extinción de dominio y ya viene una que uno dice, claro, comienzan a discutir, el Fondo Monetario está imponiéndonos una ley. Algunos dicen, no nos quiere imponer una ley, lo que quieren es garantías de que la plata que venga no se vaya a hacer lo que se ha hecho con la que teníamos. Antes de ir donde el doctor Pérez, quisiera que el señor asambleísta Raúl Tello nos diga cómo ve usted este avance o tratamiento o la falta de interés en tratar esta ley de extinción de dominio, que se vuelve ya casi una especie de necesidad nacional, aunque algunos dicen, oigan, pero no es indispensable, pero sí es una respuesta política también. Señor asambleísta, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, doctor Francisco. Un saludo también al doctor Hernán Pérez. A ver, en primer lugar, yo debo de manifestar de que, sin duda alguna, la ley de extinción de dominio permitirá un camino mucho más expedito para la recuperación de bienes mal habidos por parte del Estado ecuatoriano. Y esa es una exigencia del pueblo ecuatoriano, aparte de la exigencia lógica que debe de existir de los organismos internacionales. Nosotros no respondemos a presiones de organismos internacionales. Pero sí hay una lógica. La lógica es que no puede seguir viniendo el dinero a saco roto y después ese dinero, ¿quién lo tiene que pagar? Lo tiene que pagar el pueblo ecuatoriano. Y qué bueno que los organismos internacionales así lo entiendan también y que de alguna manera presionen para que ese tipo de leyes existan en los diferentes estados. En ese marco, en la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, ha habido un tratamiento con celeridad. Nosotros recién el año pasado tuvimos este proyecto de ley. Allí se presentaron algunos inconvenientes. Sin embargo, de esos inconvenientes, nosotros le hemos dado un tratamiento absolutamente rápido. Democrático, sí, recogiendo todas las opiniones, recogiendo todos los aportes. Y en ese marco, el día de ayer, precisamente en la noche, votamos ya el informe para segundo debate en la Comisión de Participación Ciudadana y se logró una aprobación por unanimidad. ¿Unanimidad? El informe, sí, por unanimidad. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque no es que esa aprobación lo hemos logrado hipotecando principios fundamentales de esa ley. Los principios se mantienen. No han existido cambios en el fondo, han existido cuestiones fundamentalmente de forma, pero los principios que rigen esta ley, que tiene que ver con imprescriptibilidad, con retrospectividad, se mantienen, y así como se mantienen también características o condiciones fundamentales de esta ley que tienen que ver con la autonomía e independencia de otras materias.
Claro que sí. Entonces, doctor Pérez, gracias por acompañarnos. El señor asambleísta Raúl Tello nos dice, y ya votamos. Allá casi el paso final en la asamblea, luego irá al Ejecutivo. Pero esta que se ha vuelto una especie de necesidad, esta ley de extinción de dominio, para tratar con los recursos que no podemos recuperar, se ve lo poco que se puede recuperar, tienen que hacer alguna investigación y ojalá la Procuraduría por último tenga una oficina especializada para eso o contrate a alguien. ¿Cómo ve usted este tratamiento? ¿Es realmente una respuesta política indispensable? ¿Los tiempos han sido los correctos? Doctor Hernán Pérez Luz, bienvenido, buenos días. Buenos días por la invitación. Un saludo al asambleísta Tello y a toda la radio audiencia y a usted, por supuesto. Esta ley debió haberse enviado desde el día 1 en el actual gobierno. Lamentablemente ha pasado mucho tiempo, ha habido una presión ciudadana sobre este tema. Ha sido necesario reiterar nuevamente la frustración que se siente en el país de que no se pueden recuperar estos fondos, de que para el momento en que el proceso termina, prácticamente la plata mala vida ha sido lavada 2, 3, 4 veces. Hemos perdido un tiempo valiosísimo realmente. Si hoy en día tuviésemos ya esa ley y esa ley fuese realmente una ley efectiva, porque habrá que ver luego cómo sale no solamente de la comisión, sino cómo sale del debate y cómo llega al escritorio del presidente para su ejecútese. Habrá que ver qué características tiene, porque puede haber leyes y leyes, digamos. Puede ser que una ley tenga el nombre de extinción de dominio, pero que realmente sean tantos los problemas que contiene que prácticamente terminaríamos en nada. Esta ley ya existe en otros países del mundo, ya no es una cosa nueva, no es una cosa que recién estamos aquí inventando, ni se le ha ocurrido al Fondo Monetario. De paso, le digo, el Fondo Monetario es producto de un tratado internacional del cual el Ecuador es parte. Así que no hay un agente extraño al Ecuador, sino que forma parte de un tratado que el Ecuador es miembro desde terminada la Segunda Guerra Mundial. El Ecuador es miembro también de la Organización Mundial de Comercio y hemos tenido que ajustar nuestra legislación interna a los compromisos que están en esa ley, etcétera. Hay que ver, en fin, pues veamos, no es tampoco una ley o el principio rector de ese tipo de leyes lo tenemos ya en el Ecuador, en el tema del narcotráfico. El problema es que en el país no se ha dimensionado el fenómeno de la corrupción, que es prácticamente tan grave como el del narcotráfico o quizás más grave. Vamos a ver, esperemos que el segundo debate se dé. No es la primera vez que quedan en el segundo debate, pues, normas o leyes ahí por meses y nos va a tomar ya el final de esta legislatura. Ojalá que eso no suceda. Señor asambleísta Raúl Tello, entonces, claro, esta aspiración, y usted nos ha explicado y siempre hemos reconocido que han tenido esta amplitud para explicarla, el informe que termina siendo por unanimidad, lo cual uno podría pensar eso puede viabilizar más rápido el tratamiento en el Pleno. Usted dijo, no hemos sacrificado ningún principio de la ley. ¿Qué se modificó para que se puedan sumar los votos y tener esta unanimidad? ¿O hubo ausencias en la comisión, señor asambleísta? A ver, como dice, no hemos sacrificado absolutamente ningún principio. Han habido algunos cambios de forma. Hemos introducido algunos aspectos que inicialmente no se contempló en la ley, como por ejemplo en los últimos días lo referido al tema de los jueces que tratarán estos temas. Nosotros de manera inicial habíamos planteado de que existan jueces especializados en extinción de dominio. Sin embargo, en las reformas a la ley orgánica de la función judicial se han establecido ya la creación de los jueces de anticorrupción. En ese marco nosotros hemos recogido aquello en la finalidad de que sean esos jueces los que den tratamiento a los procesos de extinción de dominio.
porque lo otro significa crear una nueva estructura que complicaría muchísimo, tomando en consideración fundamentalmente la situación económica del país. Otro aspecto que hemos considerado de último momento es el incluirle como sujeto procesal a la Procuraduría General del Estado. Inicialmente no se lo consideró en razón fundamentalmente de que no existió el criterio favorable de la Procuraduría. La delegación de la Procuraduría había expresado de que ellos no deberían de ser parte. Nosotros hemos considerado que sí, y de último momento nos llegaron observaciones de la Procuraduría en donde nos hacían conocer que sí, que ellos deberían de ser parte procesal, y en ese marco es que hicimos los últimos cambios. Se discutió muchísimo al respecto de los principios de imprescriptibilidad, de retrospectividad y el principio ad initio. Y en ese marco, luego de la discusión, se logró concluir de que esos principios no pueden estar ausentes de una ley de extinción de dominio. Por otra parte, como lo ha dicho el doctor Hernán Pérez, efectivamente, esta ley ya existe en otros estados y se enmarcan dentro de lo que significa el modelo establecido por parte de las Naciones Unidas. Y todas esas leyes contienen precisamente esos principios y las características que yo he mencionado de independencia y de autonomía de otras materias. Y en ese ámbito es que esta ley se ajusta en un porcentaje altísimo a las leyes que rigen en otros países, así como también a la ley modelo de las Naciones Unidas. Yo creo que la votación que se reflejó por unanimidad en la Comisión de Participación Ciudadana, ojalá asimismo se mantenga refleje en el pleno de la Asamblea, porque obviamente existe en la Comisión de Participación Ciudadana la representación de los diferentes partidos políticos que están en la Asamblea Nacional, y si los legisladores votaron allí a favor de ese informe, yo no dudo de que así mismo sucederá en el Pleno de la Asamblea Nacional, a más que alguien se incomode con esta situación o tenga algún tipo de rabo de paja. Doctor Pérez, estando así como nos dice el señor asambleísta Tello, uno diría, estos dos principios que han sido los que más se han discutido, que han sido cuestionados, lo imprescriptible y lo retrospectivo, porque dicen, no es lo mismo retrospectivo que la ley sea retroactiva, o sea, vamos a aplicarla desde atrás, porque si no la aplicamos desde atrás, ya se lavaron la plata y no los vamos a poder quitar, doctor Pérez. Bueno, sí, son dos principios importantes que hay que tener en cuenta. Mire, cuando se discute este tipo de leyes, lo que está en una balanza, en un extremo de la balanza, obviamente, es el derecho de propiedad privada, el derecho al debido proceso. Hay siempre, entre los argumentos en contra de esta ley, pues el riesgo de que se vuelva una ley arbitraria, que sea aplicada de manera, pues, un poco errática y quizás hasta con dedicatoria. Y eso es lo que ha detenido por mucho tiempo esta ley. Resulta irónico que muchos de los partidos o movimientos que se han caracterizado por no tener ética en el manejo de los fondos públicos, resulta que ahora son los defensores de la propiedad privada, son los defensores del debido proceso, y se manifiestan contrarios, renuentes con respecto a este tipo de leyes. Esta es una ley que simplemente no tiene efecto retroactivo en el sentido que prohíbe la Constitución, de que se sancione delitos o se tipifiquen delitos y se les dé efecto retroactivo a esos delitos. Esta es una ley que va a no afectar ese principio. Es una ley que tiene que ver con la propiedad, con los bienes, y ese es un tratamiento diferente al de la tipificación de conductas. Los delitos no van a estar retroactivamente. Es este mecanismo de protección, de tener una medida cautelar efectiva para evitar, ¿verdad?, que al final del proceso
ya cuando la sentencia sea dictada, no haya manera de recuperar fondos, porque los fondos en el camino han sido prácticamente diluidos. Eso sí puede tener efectos retroactivos. Si yo he cometido una infracción y está en proceso de investigación, esta ley, claro, porque es una ley de carácter procesal, no es una ley de carácter sustantivo. Pero en fin, esos son detalles que ya vamos a ver. Repito, hay que leer la ley primero. Yo confío, obviamente, en lo que nos está diciendo el asambleísta. No faltaba más, pero acuérdese que todavía nos queda el trecho en el pleno parlamentario de 137 diputados o asambleístas. Luego la oficina jurídica en la presidencia. Y luego la oficina jurídica en la presidencia y quién sabe. Y luego vendrá la aplicación de la ley. Así que ese es lo importante, licenciado, es tener la discusión, el debate público, el que esto tenga visibilidad. Lamentablemente es un tema que ha estado escondido de alguna manera, oculto, fuera del radar de la opinión pública. Mire usted, ha tenido que estar el Fondo Monetario Internacional involucrado en este asunto para presionar. Pero, doctor Pérez, más que el fondo en este tema de la ley de extinción de dominio, pide una ley de lucha contra la corrupción, ¿no? Y tenemos una estructura. Y ahí le pregunto, para pasar luego a donde el señor asambleísta Tello, algunos señalaban que podría tener esta ley alguna posibilidad de ser demandada inconstitucional. Cierto que hay que esperar que salga para ver cómo está. Y sobre todo esto de la retrospectiva de la ley, que no es lo mismo que la retroactividad en la ley, doctor Pérez. Claro, esto yo supongo que esto va a suceder. Ya. No faltará quien crea que esta ley es inconstitucional porque se va a afectar el debido proceso. En el sentido siguiente, se supone que hay que esperar que haya una sentencia firme para que la persona pierda pues el estatus de inocencia, ¿verdad? Su presunción de inocencia sea derribada, digamos, y que solamente en ese momento podrá, pues entonces, venir aparejada otras sanciones paralelas, digamos, así como de la aprehensión de los bienes, etc. Sin embargo, esos principios no se ven alterados en este caso, porque evidentemente si al final del proceso resulta que la persona ha sido pues, un santo propio de los altares de la República, entonces habrá que devolver los bienes y someterse pues, a una indemnización. Pero miren, en el tema del narcotráfico no hemos tenido ese problema. En el tema del narcotráfico no hemos visto una demanda de inconstitucionalidad, ni se ha conocido de abusos que han existido, ni cosas por el estilo. Así que yo creo que más bien a veces son más escaramuzas de carácter política que dudas otra cosa. Este es un tema que es muy importante para el país. Señor asambleísta Tello, entonces estas escaramuzas, como dice el doctor Pérez, podrían llevar a claro que genera dudas y sobresaltos a aquellos que, como usted ha dicho, tienen rabo de paja. Pero ustedes han conversado y han tenido asesores internacionales y han visto las otras leyes. Uno podría decir, desde que usted la está tratando, han tenido una actividad para producir una buena ley. ¿Se ha cuidado este tema? Y tuvo usted aquí un debate con el presidente de la Federación de Abogados. ¿Se ha cuidado esto de la constitucionalidad o no de la ley? Como dice el doctor Pérez, siempre habrá alguien que quiera hacerlo, pero ¿ustedes han revisado todas esas posibilidades, señor asambleísta? Absolutamente, porque no podemos hacer un trabajo que demande tanto tiempo para que al final del camino tenga problemas de constitucionalidad. Y además de ello, a nosotros como legisladores nos corresponde proteger y garantizar todo lo que significa derechos de los ciudadanos. En ese ámbito no podemos bajo ningún pretexto vulnerar esos derechos y esas garantías de carácter constitucional de las personas, pero tomemos en consideración en primera instancia de que aquí no se trata de un proceso en contra de las personas, sino se trata de procesos en contra de los bienes mal
habidos. Y obviamente, cuando hablamos de los bienes, no hablamos ni de presunción de inocencia, ni de presunción de culpabilidad. Aquí estamos hablando de bienes que han sido obtenidos lícitamente o que han sido obtenidos ilícitamente. Y los bienes no son ni inocentes ni culpables. Por otra parte, nosotros hemos trabajado muchísimo con el derecho comparado. Realmente ese ha sido un instrumento fundamental. Y nos hemos dado cuenta de que también en los otros países han existido demandas de inconstitucionalidad. En todos los países en donde se ha aprobado este tipo de leyes. Y en ningún país en donde que han existido una serie de demandas de inconstitucionalidad, aquellas han tenido cabida. Y por el contrario, son leyes que están vigentes y que sin duda alguna han sido una contribución importantísima en la lucha en contra de la corrupción. No queremos decir con esto de que sea la panacea y que con esto se acaba la corrupción, no, pero sí nos abre un camino mucho más expedito, fundamentalmente para la recuperación de los bienes. Entonces, en ese ámbito, yo debo decir que si hemos tenido un cuidado particular, especial, es precisamente al respecto de la constitucionalidad de la ley. Le comento que en la Comisión de Participación Ciudadana teníamos otro proyecto con el mismo titular, pero cuando realizamos el análisis, presentado por otra legisladora, cuando hicimos el análisis nos encontramos con una serie de inconstitucionalidades, y es por ello que inclusive no pudimos avanzar, lo dejamos allí, e inconstitucionalidades señaladas no únicamente por nosotros, sino por diversas instituciones del Estado. En este caso, ninguna institución del Estado que tiene que ver con el ámbito judicial, me refiero a Consejo de la Judicatura, me refiero a Corte Nacional de Justicia, a la Fiscalía, han hecho señalamientos en el ámbito de la constitucionalidad. Ellos nos han hecho algunas observaciones, algunos aportes importantes que los hemos recogido, pero ninguna institución lo ha hecho señalamientos de inconstitucionalidad. ¿Cómo? Tampoco lo han hecho juristas que tienen experiencia en esto, fundamentalmente juristas internacionales. En ese ámbito estamos tranquilos de lo que hemos aprobado, hemos tenido todos los cuidados, quizá por eso demoramos un poco, y digo demoramos un poco, porque yo tenía previsto a los 15 días, a las 3 semanas, de que se nos remita el proyecto ya para el informe de segundo debate, poderlo aprobar. Lo hicimos en un poco más de tiempo, quizá el doble, un poco más de un mes, pero hemos tenido todos los cuidados necesarios que impidan que ese tipo de señalamiento. Señor asambleísta, se nos cortó un poquito lo último, pero entonces le voy a pedir al doctor Pérez, si ya tenemos esto avanzado, el proyecto enviado en marzo por el presidente de la República para la reforma al Código Integral Penal, orgánico integral penal, que va a tratar también sobre la corrupción, sobre estos temas, como que se empatan. Entonces tenemos una gama de lucha contra la corrupción que parece que es lo que motiva a los organismos internacionales a decir, falta esta parte de legislación. ¿Con esto usted cree que hay alguna duda de renunciamiento a lo nacional, a una intervención de organismos que usted nos ha recordado? Son organismos de los que el Ecuador forma parte en la estructura internacional. Nos tienen que decir de afuera que nos apresuremos porque, como alguien decía, se te están llevando por la derecha o por la izquierda, pero se te están llevando la plata, doctor Pérez. Bueno, evidentemente había una posición del Fondo Monetario Internacional que, como bien decía el asambleísta, pues llega a un punto en el que también los organismos internacionales, y no solamente el Fondo, sino el Banco Mundial, etcétera, comienzan a cuestionarse sobre la capacidad de endeudamiento de nuestros países cuando buena parte de estos fondos, ¿verdad?, son desviados y son pues apropiados ilícitamente, ¿no? Entonces ellos han incorporado una serie de requisitos. Otros
Otros organismos como el Banco Mundial, por ejemplo, exigen que en los desembolsos para proyectos de obras de infraestructura se cuide el impacto en el medio ambiente, el impacto social. La Organización Mundial del Comercio tiene regulaciones con respecto al trabajo laboral de niños en las exportaciones. Bueno, usted va a darse cuenta que no es que es un tema de una presión, de un abuso de poder, sino simplemente es una estructura internacional en la cual el Ecuador está inmerso jurídicamente, está inmerso económicamente, está inmerso políticamente. Si tenemos este avance de estas legislaciones, bueno, en buena hora que hayan venido pues, de iniciativa externa o de iniciativa interna, hay una conjunción de factores. Aquí lo importante realmente es tener un marco moderno, un marco actualizado para enfrentar a este fenómeno. Señor asambleísta Tello, ustedes entregarán, supongo, ahora ya enviará al presidente de la asamblea, va a visitarlo, va a conversar con él para ver cuándo se puede poner en el orden del día, podrá conversar además de sus colegas en la comisión con los jefes de bloque para pedirles ayuden a que esto salga. Le he escuchado, por ejemplo, al asambleísta Mae Montaño que dice ciudadanos hay que actuar para que la asamblea lo trate. ¿Cree que nos hace falta eso o usted ya encuentra un camino para salir adelante con el proyecto? A ver, uno de los aspectos que nosotros hemos considerado, y yo como presidente de la comisión, es precisamente el que los jefes de bancada tengan conocimiento. Con ellos nos hemos reunido, a ellos les he remitido los borradores de manera permanente. Igual he mantenido conversaciones con el presidente de la Asamblea Nacional y en ese ámbito, justamente al inicio del tratamiento para el informe, para el segundo debate, una de las cuestiones que habíamos analizado en la comisión es buscar el compromiso del presidente de la Asamblea para que de manera inmediata a ser remitido nuestro informe sea puesto para el debate correspondiente en el Pleno de la Asamblea Nacional. Yo estoy convencido que así será, porque en ese ámbito hemos mantenido conversaciones ya con el presidente de la Asamblea Nacional. El día de hoy vamos a cumplir las formalidades que tiene que ver fundamentalmente con la recolección de las firmas electrónicas. Recordemos que estamos trabajando virtualmente para que pueda ser presentado el informe y yo he pedido que los asambleístas nos ayuden con la mayor celeridad posible, facilitándonos esas firmas y ojalá presentar el día de hoy mismo el informe y que en los próximos días sea puesto ya en el orden del día de la Asamblea Nacional. Yo entiendo de que ese es el compromiso del presidente de la Asamblea y que ese sería el compromiso también de los jefes de bancada. ¿Reflejado en qué? Reflejado en la votación que tuvimos en la noche de ayer. El señor presidente don César Litardo, además candidato, ¿no? Candidato a la reelección de la Asamblea, le dejó entrever que sí, que está dispuesto a poner esto en la ley, o usted piensa que, como nos ha dicho la asambleísta Mae Montaño, hay que hacer presión ciudadana y les pido a los medios que lo hagan? Nosotros hacemos seguimiento al proceso, no necesariamente por presión, sino porque es el trabajo de ustedes, señor asambleísta Tello. Sin duda alguna, sin duda alguna. Aquí cada quien responde por sus actuaciones, responde con su conciencia, responde con sus electores. Sin embargo, de ello no está por demás el hecho de que tiene que existir una presión ciudadana, y justamente yo creo que es la presión ciudadana la que ha logrado que esta ley llegue hasta el punto en donde que está en estos momentos. Recordemos que un proyecto de extinción de dominio estuvo en determinada comisión desde el 2017. Así es. Sí. Y en otra desde hace más años todavía. Sí, no le dieron tratamiento. Mire, inmediatamente llegó a la Comisión de Participación Ciudadana, yo lo puse en tratamiento de la comisión. Luego tuvimos un inconveniente en el sentido de que se nos quiso retirar de nuestra comisión el proyecto de ley y yo no permití, yo tuve que ser firme en decirle que nosotros queremos darle tratamiento. Así lo hemos hecho, hemos defendido
atribución de nosotros como comisión, y en ese ámbito una ley, es la última ley que se presentó en la Asamblea Nacional referida al tema de extinción de dominio, y siendo la última, nosotros le hemos dado tratamiento y está en la situación en la que está. En ese sentido, yo no creo que debería hacer falta la presión ciudadana. Sin embargo, usted sabe y todos sabemos que muchos legisladores, y ahora en época de elecciones más, se mueven en base a la opinión pública. Unos nos movemos en base a nuestra conciencia, a nuestros principios, otros en base a la opinión pública y otros en base a sus intereses. En ese ámbito, yo creo que no está por demás la presión ciudadana para que sea el interés ciudadano el que prevalezca por encima de intereses personales, particulares o de pequeños grupos. Señor doctor Pérez, usted diría esta presión ciudadana que desde voces de la propia Asamblea han sido solicitadas, debe ser por parte de qué organizaciones, cómo conseguir entonces que la Asamblea lo trate. Nos dice el asambleísta Tello, sí, ya hay voluntad, hay un acuerdo incluso en el voto unánime del informe. ¿O le quedan dudas de que esto se pueda tratar, doctor Pérez? El micrófono, doctor Pérez. En el evento de que esto suceda, en el evento no deseado, no querido, de que esto demore demasiado, hay siempre la vía expedita de enviar el proyecto como un carácter urgente económico, ¿no? El presidente tiene esa facultad constitucional, el artículo 140 lo permite. El contenido de esta ley es eminentemente económico, a pesar que tiene unas reformas más bien al carácter procesal, pero el efecto, el contenido económico, la finalidad económica es evidente, es manifiesta. No hay mucha duda de que aquí se trata de parar este desangre que tiene a la economía del Ecuador prácticamente por los suelos. Es decir, haber perdido 70.000 millones de dólares en una década no puede ser, pues, que eso no tiene un efecto económico. La corrupción tiene un efecto económico fulminante, digamos. Hay, pues, abundante pruebas y documentos y estudios internacionales en la que las variables de la corrupción y de la economía van de la mano. Así que hay ese tema. Y luego, evidentemente, hay el carácter urgente, ¿verdad? La naturaleza de la urgencia de esta ley, a pesar, pues, de todos los esfuerzos que han hecho, pues, diputados como el diputado Tello y miembros de su comisión. Si esto se prolonga demasiado, o si es evidente que se va a prolongar, el presidente tiene abierta la posibilidad de mandar el proyecto por la vía urgente. Señor doctor Pérez, señor asambleísta Tello, muchísimas gracias por acompañarnos y compartir sus criterios y la visualización de lo que puede pasar. Estaremos en contacto entonces, señor asambleísta Tello. Siempre a las órdenes. Estamos para atender los requerimientos de la ciudadanía y obviamente de los medios de comunicación. A las órdenes. Muchísimas gracias. Un gusto saludarle. Doctor Pérez, muchas gracias por acompañarnos. Muy amable. Un gusto, gracias. Han estado con nosotros el señor doctor Hernán Pérez Luz y el señor asambleísta Raúl Tello, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, tratando el tema de la ley de extinción de dominio. Hasta aquí llega nuestro trabajo el día de hoy. Nuevamente felicitar a la selección, ¿no? A la selección 6-1. 6-1 es un buen fin de año, diríamos ya, en los deportes, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes, nos estaremos encontrando el día de mañana, recordando lo que siempre nos dice Gonzalo Rosero, buscando la verdad. Hasta mañana entonces. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Despertar cada mañana, perseguir tus sueños, no rendirte, recuperarte, volver a empezar. Todo es posible con energía positiva. La empresa eléctrica Quito